Hola, hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a La Voz de Residente. Muy agradecidos de que nos estén acompañando como todos los lunes cerca de nosotros con la disposición de aprender de los excelentes doctores que nos acompañan, que también tienen la disposición de enseñar, mostrar, comentar sus experiencias y sus conocimientos para la comunidad médica. Bueno, si es la primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente. Nosotros somos un programa enfocado especialmente a residentes. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Los días lunes, por este lado de La Voz del Residente, tenemos otorrinolaringología, así que esta noche tenemos residentes de esta especialidad. También les comento que si no nos pueden ver completamente en vivo todo el tiempo, no hay problema, nos van a encontrar en YouTube en la página de Medical Legal Center. Solamente tecleen en el YouTube y búsquenlo al día siguiente, generalmente se suben después. O sea, esta plática la vamos a encontrar el día de mañana, martes. O si nos quieren ver por Facebook, estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, perdón. Esa también es otra opción. Les comento, hacemos rápido una introducción. Como me están viendo, después de esto presento al doctor que nos va a dar la ponencia. Si alguien tiene alguna duda, un comentario o si solamente quieren felicitar, porque a mí me encanta que feliciten a los doctores, pueden hacer la parte de comentarios en caso de que usted nos esté viendo por Zoom o de preguntas y respuestas. En caso de que usted nos esté viendo por Facebook, puede hacer la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los leo al doctor. Si solamente quieren dar acto de presencia con un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. También les recuerdo que nos van a estar encontrando en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente, pues para que estén al pendiente de todas las clases que hay, y también en Facebook como Medical Legal Center. Pero bueno, es que realmente no vienen a escucharme a mí cuando se vienen a venir con nosotros este tipo de webinarios. Voy a cederle la voz a quien realmente va a ser nuestro maestro esta noche. Él es R2 de Torrinolaringología, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Centro Médico ISEIN Toluca, el doctor Luis Javier Sagrero Mora. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Luis Javier. ¿Si se escucha bien el audio? Hola, buenas noches. Se escucha bien, gracias. Muy bien, doctor, pues no hablo más, le dejo con el mejor público que son residentes de otorrinolaringología. Adelante. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar me presento, como ya dijo nuestra anfitriona, mi nombre es Luis Javier Sagrero Mora, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente haciendo mi residencia en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en Centro Médico ISEMIM Toluca. Esta noche les voy a hablar de un tema que poco se ve en nuestra especialidad, pero que es muy importante, sobre todo en el ámbito del COVID y por la cantidad de traqueostomías que se han hecho a raíz de este. Les voy a hablar de la evaluación fibroscópica de la deglución en pacientes extubados. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos de tener? Pues primero que avance la diapositiva. Lo primero que hay que saber es de lo que estamos hablando. Entrando en materia, ¿qué es la deglución? ¿Qué es lo que vamos a evaluar con esta prueba? Pues se trata de la actividad de transportar sustancias ya sean sólidas, líquidas o semisólidas, así como saliva desde la boca hacia el estómago. Cuando este proceso falla o tiene alguna alteración, se le denomina disfagia. Uno creería que no es un problema tan frecuente, sin embargo, como veremos a lo largo de la ponencia, pues sí es un poco más frecuente de lo que esperamos, afectando sobre todo en pacientes con ventilación mecánica invasiva o que han estado sometidos a la ventilación mecánica invasiva, al menos a un 50% de decanulados. Ahora, para tener un panorama claro, debemos de saber exactamente de qué estamos hablando y qué vamos a evaluar durante la prueba. Lo primero, el mecanismo de la deglución lo podemos dividir en 4 etapas. La primera es una etapa oral preparatoria, que es una etapa voluntaria. La segunda es una etapa oral propiamente dicha, que es cuando está el alimento, pues en nuestra cavidad oral, siendo también una etapa voluntaria. Enseguida tenemos la etapa faríngea, que es controlada por el reflujo deglutorio, y al final la etapa esofágica, que es bajo el control somático y autonómico. De estas 4 etapas, con la fibroscopía vamos a evaluar las primeras 3. Es más complicado evaluar las 4 etapas y para eso hay otro estudio del que hablaremos más adelante. Ahora, la disfagia. La disfagia puede ser tanto orofaringia, puede ser faringia o puede ser laringia.
Cuando alguna de estas etapas pierde la sincronía con la que sigue o la eficacia de dicha etapa, pues ya podemos estar hablando de un paciente con disfagia. Como mencionaba anteriormente, es más común de lo que pensamos, teniendo distintos autores que se han dedicado a estudiar el trastorno de la deglución, encontrando principalmente lo que nos interesa en pacientes extubados. Un 20% han tenido una insuficiencia respiratoria, perdón, que han tenido una insuficiencia respiratoria y han estado intubados, pues han salido con alteraciones de la deglución. Como les digo, esto depende mucho del lugar de estudio, de quién lo haya estudiado y del tiempo. Ahora, en el contexto de la pandemia, pues no hay tantos estudios al respecto, apenas se están elaborando, porque hay que recordar que todavía no termina la pandemia. Ahora, vamos a hablar de los grados de disfagia clínica. Primero, tenemos una deglución normal cuando hay masticación y deglución segura y eficiente en todas sus concentraciones, es decir, no hay disfagia. Hay una disfagia leve cuando la masticación y la deglución son eficientes con la mayoría de los alimentos, pero ciertos alimentos o consistencias o incluso cantidades pueden tener alguna dificultad. Hablamos de la disfagia moderada cuando la deglución es aceptable únicamente con dieta blanda, pero hay una resistencia o una alteración en la deglución de alimentos líquidos y o sólidos. Cuando tenemos una disfagia moderada, lo ideal es que haya una supervisión y haya un tratamiento de rehabilitación. Y en una disfagia moderada a severa, la ingesta oral no es exitosa. ¿A qué se refiere con que no es exitosa? Pues que no tenemos una seguridad o una eficacia en la deglución, pudiendo presentar pues alguna penetración o aspiración, que son conceptos que vamos a ver más adelante, pero que sabemos que esto nos puede llevar a una neumonía por aspiración. Y en la disfagia severa, pues bueno, la nutrición del paciente tiene que ser por cualquier otro método, pero no puede ser por vía oral, no puede ingerir sus propios alimentos el paciente. Ahora, ya la clasificamos por grados clínicos, pero también se puede clasificar de acuerdo a la etapa afectada. En primero, vamos a recordar que son 4 etapas, entonces empezando. Disfagia oral preparatoria es la dificultad para tomar alimentos y poder formar un bolo. Es decir, vamos a tener que desde que debería de haber un adecuado cierre de los labios, un sellado de los labios para poder empezar a masticar los alimentos, pues hay una dificultad o hay una ineficiencia. Entonces no se puede ni siquiera formar un bolo. Cuando es en la fase oral propiamente dicha, se puede formar un bolo, sin embargo no es posible controlarlo ni lograr su propulsión. Entonces, pues tenemos una dificultad en una de estas dos fases que hay que recordar que son voluntarias. En la disfagia, en la fase faríngea, es para lograr el vaciamiento y por último en la fase esofágica tiene más que ver con el peristaltismo. Los síntomas y signos son pues bastante específicos, no hay muchas dudas al respecto, porque tenemos desde los problemas de la masticación, dificultad para iniciar la deglución, puede haber regurgitación oral o nasal, babeo cuando hablamos de las primeras 2 etapas, dificultad en el manejo de las secreciones, hipercialia y alteraciones de la voz durante una comida y después de ella. También podemos encontrarnos que hay tos antes de la deglución, durante esta y después. Es importante dejar claro que debemos de tener estos síntomas presentes en el contexto de un paciente decanulado o con traqueostomía después de una ventilación mecánica invasiva, porque en la mayoría de los servicios de otorrinolaringología y bueno, en todos a los que asistimos para realizar traqueostomías, la mayoría de las veces lo confunden con una fístula. Entonces, ellos ven que pasa alimento por la vía aérea o por la cánula e inmediatamente están pensando en una fístula traqueoesofágica. Sin embargo, no prestan atención a los síntomas que acabo de mencionar. No prestan atención que el paciente está babeando mucho, que presenta regurgitación,
que tiene un mal manejo de secreciones o incluso desde el problema de la masticación, simplemente ven comida en vía aérea y piensan en la fístula. Ahora, la evaluación clínica, pues es lo primerito que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de la deglución. ¿Qué tenemos que hacer? La historia clínica completa, los días de intubación o de traqueostomía, la funcionalidad motora y el control de la postura, la función motora oral y faríngea, y muy importante, una prueba con texturas en la que observemos la presencia de apraxia de la deglución, la evaluación de los músculos de la boca, de los músculos de la masticación y la motilidad lingual con la retropulsión y el desplazamiento lateral. La verdad, como les decía, esto no es algo a lo que prestemos mucha atención porque, pues bueno, nos guiamos más por lo que consideramos más común sin tomar en cuenta cosas tan simples como esta. Bueno, vamos a entrar directo en el tema, que es la prueba de volumen viscosidad. Y esto lo hacemos con un nasofibrolaringoscopio, al menos así se hace o así se debe de hacer y lo hacemos de tal manera en el Centro Médico ISEMIM. En esta prueba vamos a utilizar viscosidades y volúmenes diferentes, obteniendo información sobre la viscosidad y el volumen que sea más seguro para el paciente. Es decir, como en un principio comentábamos, no es lo mismo que tengan disfagia a líquidos, a sólidos o que solo puedan pasar dieta blanda. También tiene que ver el volumen. Nosotros realizando las pruebas hemos visto que a veces tienen una dilución segura con 2.5 o 5 mililitros. Sin embargo, esto cambia radicalmente cuando aumentamos la dosis o aumentamos la consistencia o el volumen de cada consistencia. ¿Qué consistencias vamos a evaluar en la prueba? Pues bueno, vamos a evaluar consistencia néctar, pudín y líquido. Nosotros también lo hacemos con sólido. Tenemos que evaluar distintos volúmenes, 5 mililitros, que es un volumen bajo, 10 mililitros un volumen medio y hasta 20 mililitros, que sería un volumen alto. Los alimentos viscosos aumentan la resistencia al paso del bolo y aumentan también el tiempo de tránsito por la faringe. Esto nos da un mayor tiempo de apertura del esfínter cricofaríngeo. ¿Qué vamos a detectar en esta evaluación? Bueno, repetimos. Puede haber desde la fase preparatoria oral con un inadecuado sello labial o incapacidad para mantener el bolo dentro de la boca. En la fase oral propiamente dicha, residuos orales en la lengua, debajo de ella, en encías, o una vez acabada la deglución, podemos encontrar en toda la cavidad oral restos del alimento. Podemos detectar también deglución fraccionada con la necesidad de realizar varias degluciones para un mismo bolo, lo cual es muy frecuente, y podemos tener sospechas de partículas de bolo en la faringe. Esto lo vamos a ver más adelante. Traigo aquí algunas imágenes, algunos ejemplos de cómo hemos encontrado muchas veces residuos en la faringe. Ahora, la evaluación anatómica nos va a permitir observar las deformidades de la laringe o desplazamiento de algunas estructuras. Podemos encontrar lesiones frecuentes en pacientes con ventilación mecánica y lo más frecuente o lo que más nos hemos encontrado nosotros ha sido edema, eritema y en menor cantidad úlceras. Todo esto secundario a una intubación orotraqueal o incluso puede ser cuando ya hemos realizado la traqueostomía. Para evaluar la retención de secreciones salivales mediante la endoscopía vamos a usar una escala que es la escala de Lachmore y esta nos va a ayudar a catalogar la presencia y la posibilidad de aclaramiento de las partículas correlacionándolo con la alteración de un trastorno de la deglución. Vamos a utilizar, como ya hemos mencionado, diferentes consistencias y se va a valorar el resultado de dicho proceso para así también darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer o en este caso el médico foniatra, que es el encargado de la rehabilitación, cuál va a ser su plan de tratamiento. El método de evaluación dinámico de la deglución también se puede realizar de forma fácil y segura en la cama. Es decir, si el paciente no puede asistir a donde tengamos nosotros nuestro endoscopio, nosotros podemos llevar nuestro endoscopio a la cama del paciente únicamente teniendo cuidado, primero, de que sea un paciente apto para la prueba, es decir, debe estar neurológicamente íntegro,
Segundo, que el paciente pueda cooperar con nosotros. Y tercero, que pueda adoptar cierta posición con su espalda recta y su cuello en extensión. Esta es la escala de Lachmore. Tenemos en 0, pues una laringofaringe normal, húmeda. En 1 vamos a ver un acúmulo fuera del vestíbulo laríngeo. En 2 vamos a ver un acúmulo transitorio en el vestíbulo con rebosamiento ocasional, pero que el paciente, y es importante, pueda aclararlo. Es decir, pueda necesitar 2 o más intentos de deglución, pero que finalmente el bolo pueda llegar a esófago. Y por último tenemos en el grado 3 retención salival, que esté en el vestíbulo, que sea constante y que no se pueda aclarar. Pues esto nos habla de una deglución nada eficaz y nada segura. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pues están las imágenes como las hemos tomado. Aquí estaríamos viendo un Lachmore 1. Vemos que está el bolo en valléculas, pero bueno, finalmente se puede aclarar y puede pasar. Aquí no se alcanza a observar a detalle, pero tenemos aquí un poquito de matizada la epiglotis e igual tenemos algunos restos del bolo en valléculas y en borde libre de epiglotis. Aquí tenemos otra imagen, tenemos, pues parece ya, bueno, es ya un Lachmore 2, no se alcanza a ver a detalle, no sé cómo se ven sus pantallas, pero bueno, nosotros al tomar la foto, pues alcanzamos a ver cómo ya alcanza a pasar un poquito más de epiglotis. Es más sencillo si se estuviera viendo en vivo, pero bueno, son las fotos que alcanzamos a tomar. Aquí tenemos ya un Lachmore 2 nuevamente. Fue más difícil para el paciente aclarar, lo intentó en 2 o 3 ocasiones y aún así quedan algunos restos, sobre todo pues en valléculas. Este es el mismo paciente. Es importante, esto no lo he mencionado, pero las pruebas las hacemos con estas consistencias usando colorante vegetal. El colorante... Muy bien, pues bueno, estábamos viendo algunas imágenes y comparándolas con la escala de Lachmore. Entonces, las últimas imágenes son realmente el mismo paciente, un paciente que tuvo estado de ventilación mecánica invasiva. Por largo tiempo se realiza traqueostomía y durante su estancia hospitalaria el servicio de medicina interna no se interconsulta porque ven salida de material por el estoma. Entonces ellos nos interconsultan con la sospecha de una fístula traqueoesofágica, lo cual pues no era así. Se hace la prueba de deglución y vemos que realmente lo que sucede es que hay una disfagia. Ahora, tenemos otras modalidades para evaluar la disfagia. Tenemos la videofluoroscopía, que consiste en la administración en medio de contraste oral y se va a ver durante una exposición radiológica dinámica. El registro dinámico de imágenes se hace en video, también se pueden tomar algunas placas o capturas digitales. Pues esto se ve muy bonito, pero realmente aquí en nuestro centro hospitalario no lo hacemos, sobre todo porque tenemos la modalidad de la fibroscopía, que es mucho más fácil para el paciente, para nosotros, y también pues es más segura. Esta prueba, la fluoroscopía, la videofluoroscopía, pues tiene varias ventajas. Tiene la ventaja de evaluar la seguridad y la eficacia. Sobre todo, lo más importante que nos ofrece es que podemos evaluar las 4 fases de la deglución. La única diferencia, bueno, en la fibroscopía nosotros no podemos evaluar la fase esofágica. Sin embargo, pues con las primeras 3 fases creo que nos podemos dar cuenta de forma adecuada dónde está el problema y cuál es el plan a seguir. No es, desde mi punto de vista, no veo tan importante evaluar la 4ª fase y sobre todo pues es un poco más complicado para los pacientes. Bueno, entonces vamos retomando los parámetros de alteración desde la fase oral, que puede ser desde el sello labial, fallo en la dinámica lingual, presencia de residuos, disfunción del sello palatino, que haya una deglución fraccionada o un retraso en la deglución faríngea. En la fase faríngea vamos a evaluar la regurgitación nasofaríngea, puede ser por un sello velofaríngeo inadecuado o por incapacidad del bolo para atravesar el esfínter esofágico superior. Puede haber también un residuo vallecular
que lo estábamos viendo en las imágenes que les mostré. Si se fijaban, en la mayoría había residuos en las valléculas. Puede haber también residuo en la cavidad faríngea y lo que evaluamos con la escala de Lagmor, si hay penetración o aspiración. Estos son conceptos que como otorrinolaringólogos debemos tener presentes. La aspiración se produce por la entrada de cualquier sustancia a la vía aérea. Ese es el concepto, es bastante simple. Y tenemos luego la penetración, que es cuando el material queda por encima de las cuerdas vocales o el espacio supraglótico, así como lo vemos aquí. Y en las imágenes que les presenté, pues vemos que en la mayoría hay penetración. Pues bueno, nada más hay que tener en cuenta antes de realizar esta prueba que debemos esperar al menos 48 horas post ventilación mecánica y ante una alta sospecha de un trastorno de deglución, podemos tener en cuenta la videodeglución o la FES o fibroendoscopía, que, repito, desde mi punto de vista, es mucho mejor para el paciente y es más sencillo para nosotros como médicos realizar una fibroendoscopía. Y pues bueno, el trastorno se centra en reducir el riesgo de aspiración, optimizando la hidratación y la nutrición. Tenemos que iniciar una intervención y establecer una vía de alimentación más segura. La ejercitación o rehabilitación va a depender mucho del lugar del trastorno, en qué etapa es y sobre todo, pues hay que individualizar a cada paciente, es decir, no es una receta de cocina, esto no lo podemos hacer lo mismo para cada paciente. Ahora, hay cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de alimentar a un paciente con disfagia. Lo primero es el posicionamiento, ya que debido a los cambios en el patrón postural puede haber una interferencia en el sistema motor oral que se puede corregir mediante técnicas que estimulen la alineación central. Es decir, el paciente debe tener cierta posición, debe estar sentado de manera erguida para asegurar o aumentar la eficacia de la deglución. También hay etapa motriz u oral, cuyo objetivo es desarrollar los movimientos coordinados de los sistemas orofonatorios y respiratorios. Hay maniobras de deglución-succión y modificación de la consistencia de los alimentos. Todo esto pues ya forma parte de la terapia de rehabilitación de cada paciente. Esto lo lleva a cabo el médico foniatra y pues esta noche tengo el gusto y el placer de estar acompañado de la médico foniatra de mi institución, la doctora Hilda Victoria Armendáriz, con quien he estado muy de cerca para realizar estas pruebas. Pues bueno, ella va a dar una breve intervención y los dejo con su voz. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, doctor Sagrero. Debemos tomar en cuenta algunas cosas, también hablando de deglución. Una, que la deglución en nuestros pacientes siempre debe tener dos objetivos: ser eficaz y ser segura. Nos referimos a eficaz con que sea algo que pueda hacer o aportar una nutrición adecuada para nuestro paciente, y segura, pues que no se vaya a la vía aérea, que el paciente no tenga aspiración. Recordar que los estudios de deglución son importantes, puesto que podemos evitar una neumonía por aspiración a nuestro paciente. Es importante también recalcar que, hablando de las pruebas que ya mencionó el doctor sobre las pruebas de volumen, viscosidad, la prueba de fibroendoscópica de la deglución y de la videofluoroscopía, pues depende de dos cosas. Una, de lo que tengamos, del material que podamos tener en nuestra institución, de lo que contemos. Afortunadamente en nuestra institución tenemos el nasoendoscopio, que podemos moverlo a pie de cama, es decir, poder llevarlo hasta la cama del paciente, y eso nos facilita mucho el trabajo. Sin embargo, si no se pudiera hacer o no pudiéramos tener acceso a un nasofibrendoscopio, pues la prueba de volumen viscosidad sería la que podríamos llevar a cabo si no contamos con el material para realizar una prueba fibroendoscópica de la deglución. En el caso de la videofluoroscopía, bueno, nosotros como foniatras tenemos que estar en el momento de la prueba junto con el médico radiólogo para poder apoyar a tomar
las capturas y cómo y cuánto le vamos a dar de alimento a nuestro paciente mientras se hace la prueba. Entonces, dependiendo de lo que podamos tener, pues es ahí la decisión también de la prueba que vamos a realizar. Y bueno, pues como conclusión, vamos a tener que los trastornos de la deglución son una entidad frecuente que debe considerarse luego de la ventilación mecánica invasiva, por lo cual debe ser evaluada en forma sistémica en todo paciente con riesgo, con las herramientas como mencionaba la doctora, lo que tengamos a la mano, con lo que cuente nuestra institución o nuestro centro hospitalario, y adoptar las medidas necesarias para asegurar una recuperación de la función y una alimentación adecuada, segura y eficaz. Y pues por mi parte esto sería todo. Muchas gracias, doctor Luis Javier. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, comentario o felicitación, puede hacerlo en la parte del chat en caso de que usted nos esté viendo por Zoom. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. Antes, para finalizar, doctor Luis Javier, ¿me puede dar el consejo para sus compañeros de residencia? Claro que sí. Mi principal consejo para mis compañeros residentes es que no den por hecho al ver que hay salida de alimento por un estoma, no hay que dar por hecho nunca que es una fístula, que es en lo que pensamos inicialmente. Siempre que haya la posibilidad, hay que realizar una evaluación de la deglución, de preferencia una endoscopía, y descartar en primer lugar una disfagia, que es un tratamiento pues más seguro y es algo que en lo que nos podemos apoyar con los médicos foniatras. Muy bien, doctor. Rápidamente paso a leerles unos comentarios. Guillermo manda sus saludos, Carlos Luis manda saludos desde Chiapas, Ingrid manda sus saludos a sus compañeros, Marta manda saludos, el doctor Luis Sierra manda sus saludos, Benjamín, muchas felicidades al doctor Luis y a la doctora Ida, Leticia, excelente plática, gracias. Marta comenta, muchas gracias, doctor Sagrero, muy oportuno el comentario de la doctora Victoria, una clase muy clara. Miriam comenta, felicidades, doctor, excelente exposición. Víctor, perdón, es que estoy un poquito enferma. Víctor comenta, felicidades, doctor, muy buena plática, muy buen tema y muy buenos complementos. María Teresa, felicidades, muy buena exposición, saludos de Monterrey. Danya Guzmán, felicidades, doctor, excelente exposición, muy buena plática. Y Dominique Sánchez, felicidades, muy grata plática. Doctor, pues muchas gracias. También la compañera doctora Ida, ¿verdad? También muchas gracias a la doctora Ida por acompañarnos rápidamente como mentora. Generalmente tenemos la opinión de una especialista con nosotros, entonces esto quedó muy bien como su comentario. También me gustaría recordarles al público que si se perdieron un poquito de la plática del doctor Luis Javier y quieren volver a revivirla, la encuentran en la página de YouTube de Medical Legal Center. Si aquí me ven en Facebook, pues en la página de Yo Soy Médico 17. Doctor, nomás una última felicitación de Gustavo Dorantes, que dice excelente clase, gracias al doctor Sagrero. Y Juan Carlos manda saludos cordiales desde Chiapas. Entonces, doctores, muchas gracias por darnos este ratito. La cuestión tecnológica que a veces falla el internet, de eso no hay problema, a pesar de muchas veces. Igual, muchas gracias por volver a retomar. Muchas gracias, doctora Aida, por darse también este ratito para escucharle a usted. Y pues ahora me gustaría dirigirme, si hay jefe o jefas de residentes que requieran pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, solamente mándenos un mensajito al correo de atención.mlc@gmail.com y reciben pláticas de manera gratuita. Solamente pues pónganse en contratos con nosotros y aquí estaremos al pendiente. Muchas gracias, doctor Luis Javier, y por dar la clase. Que pasen muy bonita noche.